El Señor está buscando que le sigamos, y para afirmarlo te invito a leer conmigo el texto de Mateo capítulo 14 y versos del 28 al 31, donde nos dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que el Señor bendiga su palabra. Asumo seguramente, como todos los que conocéis el Evangelio, que Jesús, Dios hecho hombre, pueda caminar sobre el agua. No tengo ninguna duda porque Él es Dios. Pero ¿qué le pasó por la cabeza a Pedro para creer que él también podría hacerlo? ¿Caminar sobre las aguas siendo un simple hombre? Pues me gustaría ayudarte a entrar en el contexto para entender por qué Pedro hizo esto. Por muy escandaloso que nos parezca, Jesús y sus discípulos no eran españoles ni eran latinos, eran judíos. Por tanto, vamos a tratar de entender la mente de un discípulo y entender muchas de las expresiones y pasajes que tomarán sin duda otro sentido más profundo y acertado. Los judíos eran un pueblo orgulloso de sus tradiciones, habiendo creado un sistema educativo tan rígido que era casi insoportable. Este sistema comenzaba cuando el niño de tan solo 5 años empezaba su educación en la sinagoga local, recibiendo todo tipo de instrucción, aprendiendo matemáticas, aritmética, historia y sobre todo aprendía la Torá de memoria, o sea, todo el Pentateuco. Ellos aprendían desde la corta edad de 5 años a amar la palabra de Dios, y el sistema estaba diseñado para promocionar a los más cualificados para que llegando a la edad adulta fueran la élite, lo mejor de lo mejor. Pero el Señor vino a romper todo este sistema de elección. Este sistema educativo estaba dividido en 3 niveles de enseñanza. El primero era el llamado Bet Safer, entre los 5 a los 10 años. Esta enseñanza era obligatoria para todos los niños en Israel. En la primera clase hacían un gesto. El niño metía un dedo en un tarro de miel y se lo llevaba a sus labios, mientras el rabino decía que la Torá sea tan dulce para ti, para tus labios, así como lo es la miel. Y ya desde niños se les enseñaba a amar las Escrituras, a identificarse con el pueblo de Dios. Y a la edad de 10 años, muchos de estos niños tenían que abandonar la escuela en esa criba para ir a casa si no llegaban a cumplir las expectativas y a memorizar los textos que debían aprender. Entonces volvían a casa y aprendían el oficio de su padre. Y solo los mejores estudiantes a esa edad tan prematura pasaban al siguiente nivel, el llamado Bet Talmud, entre los 10 a los 15 años. Y aprendían los salmos, los libros proféticos, los libros históricos, o sea, todo el Antiguo Testamento. Debían saber transcribirlo, copiarlo, recitarlo y cantarlo de memoria. Era tan duro este aprendizaje que una gran mayoría no lo conseguían, abandonando para esta misma opción de aprender el oficio de su padre, y solo los mejores podían pasar al tercer y exclusivo nivel, el Bet Midrash, entre los 15 a los 30 años. En este momento el joven abandonaba la sinagoga local para ir detrás de un rabino, aprendiendo las interpretaciones de ese rabino sobre la Torá, y se le llamaba a esta etapa llevar el yugo de tu rabino. ¿Os acordáis ahora de las palabras de Jesús? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estos jóvenes debían tomar la decisión más importante de sus vidas, decidir a qué rabino seguir. Los rabinos eran, por tanto, las personas más importantes en la sociedad de Israel, la élite, la clase más alta. Por tanto, con diferentes niveles de popularidad entre ellos,
los discípulos se disputaban a qué rabino seguir. Era un privilegio para la familia que tu hijo pudiera seguir llevando el yugo del rabino seleccionado, presentándose delante de este rabino en cuestión, y le decía: quiero ser tu discípulo. Y éste le sometía a una prueba muy exigente para ver si este joven daba la talla, y si el rabino estaba satisfecho de su capacidad, éste le decía: parece que amas a Dios, estás cualificado, o bien no estás cualificado. Entonces, después de haberte esforzado hasta la extenuación para que el rabino te diga: tú no vas a conseguirlo, era realmente frustrante, quedándole la única salida de volver a casa humillado a aprender, siendo ya un adulto, el oficio de su padre. Si el rabino percibía potencial en el joven, le decía una palabra que cambiaría el resto de su vida: sígueme. Este joven lo dejaba todo, dejaba su casa, sus padres, su pueblo, para ser digno de seguir a este rabino. Este rabino sería desde ahora el centro de su vida, a tal punto que llamaría a su rabino padre, y su obsesión sería imitar a su rabino en todo, observar sus movimientos, sus reacciones, su ejemplo, su forma de predicar, etcétera, etcétera, para llegar a convertirse en una imagen, una réplica de este rabino. Y los padres, al despedirse de él, oraban diciéndole: que el polvo de tu rabino cubra toda tu vida por completo. Esta imagen era un honor para el joven discípulo, caminar tan cerca del rabino que el polvo que desprendía sus sandalias se le pegara en la piel. Ahora, al leer el Evangelio, descubro un momento que lo cambia todo. Llega un nuevo rabino a la ciudad, un rabino diferente. Este rabino no era como los demás, era el Señor hecho hombre, y sacudió todo el sistema educativo. Por eso le odiaban, porque había roto todo ese esquema, y entre muchas de sus reformas no esperó a que el discípulo fuera a elegirle a él, sino que él iba donde estaba el candidato y lo elegía. No fue a la sinagoga a buscarle, sino a las aldeas entre pescadores, rodeado de gente humilde, y acercándose a él, a Pedro, a uno llamado Pedro, le dijo: sígueme. Este Pedro al menos había aprendido el oficio de sus padres, lo que significaba que no había sido cualificado en la escuela rabínica de su aldea. Esa decepción iba a acompañar a Pedro en su carácter siempre, hasta que el Espíritu Santo acabó de transformar su vida. Si estaba pescando, es que para él las cosas de Dios estaban en un segundo plano. Y que no estaba cualificado, ahora llega a Jesús y le dice: sígueme. Y Pedro lo deja todo para seguir a Jesús. Podemos entender ahora por qué él, al ver a Jesús en el agua, se lanzó, porque él era un imitador de su rabino, y si su rabino había caminado por el agua, él tenía que hacer lo mismo. Nosotros no vemos la autoridad de la palabra sígueme desde la perspectiva judía, porque si un rabino te decía sígueme, te estaba diciendo: creo que tienes potencial para ser como yo. Esto era lo que le decía Jesús a Pedro: creo que tú puedes ser como yo. Pero si yo no di la talla en la escuela rabínica, Señor. Ay, amigo, el Señor es especialista en escoger a lo no cualificado a los ojos de la sociedad. Creo que puedes hacer lo que yo hago. Creo que puedes convertirte en mí. Creo que tu mente puede cambiar. Y si toda tu vida te han dicho que no vales, y si toda tu vida te han dicho que tú no vas a conseguir nada, que eres un desastre, que no das la talla, que no eres lo mejor de lo mejor, que no has llegado al tercer nivel de educación, ni siquiera te has acercado a un rabino para decirle: quiero seguirte, y ahora es la oportunidad para traer honor y honra a la vida de tu familia.
Estos 12 no eran señores con barba blanca como nos ha descrito el arte y el cine. Eran jovencitos entre los 17 a los 20 años, porque nosotros en la iglesia pensamos que los jóvenes no tienen edad suficiente todavía para el Señor hasta que a nosotros nos parezca que la deben tener. Jóvenes expuestos a un mensaje tremendo, demoledor, jóvenes que experimentaron el amor en estado puro, experimentarían la compasión como nunca antes, verían milagros como nunca jamás los habían visto. Ahora Pedro dice algo tremendo: Jesús, si tú eres, dime que yo vaya hacia ti. Había comprendido esto de llevar el polvo de su rabino sin la exigencia que los rabinos pedían. Había visto al Señor lavar el polvo del camino siendo el rabino. Era una deshonra. Y él le dijo: no, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Soy yo quien debo llevar este polvo para identificarme contigo. Pero el Señor estaba hablando que esto debía ser una simbiosis total entre el rabino y su discípulo. Si su rabino caminaba por el mar, era un desafío para él, saltando al agua en medio del trueno y el viento recio. Y creo que esta disposición agradó al Señor. Ese salto de fe, un paso de valor peligroso, manteniendo su mirada en su rabino. Pedro se hunde en el agua diciendo: sálvame. Y Jesús no le recrimina el acto, sino que le tiende la mano diciendo: es bueno el paso que das, es bueno ese ímpetu, lo aprovecharemos después, pero todavía tienes que aprender. No le juzga, sino que se emociona yendo a su rescate. Pedro no dudó de Jesús, Pedro dudó de sí mismo, de su capacidad, del llamado de su rabino, de la confianza que éste había puesto en él siendo un mero pescador que acababa de retomar su discipulado, luchando entre lo que la sociedad decía que era y lo que Jesús esperaba de él. Tú no te has diplomado, tú no tienes un título, pero el Señor te ha elegido. Todo esto en su mente girando y girando. ¿Por qué dudas, iglesia? ¿Por qué dudas de lo que Dios te está llamando desde hace tiempo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué no te lanzas al agua? Si estás aquí oyendo esto, es porque Dios interrumpió tus quehaceres, tu vida, para decirte: sígueme. Fue a buscarte no sé dónde y te dijo: sígueme. Creo que tú puedes ser como yo, porque el que cree que puede hacerlo, lo hará. El que se mantiene constante en perseguir una meta lo hace. ¿Crees que puedes ser como Él? ¿Crees en el proceso de santificación y que podrás llegar a tener su mente? El Señor dice que es posible. Él los eligió y lo intentó con ellos, y aunque le dieron muchos quebraderos de cabeza, el Señor consiguió cautivar su mente y corazón para siempre. Ahora tú dices: sí, pastor, pero tú no me conoces. Tú no sabes qué es lo que yo soy, qué es lo que hago cuando no estoy aquí, cuando no me ves. ¿Cómo va a decir aquel que todo lo conoce: sígueme sabiendo como yo soy? No conoces mis tentaciones. Esto no es para mí. Todavía tengo que pensar mucho. No doy la talla, no estoy cualificado. Pero cuando lees la Biblia te das cuenta que Jesús tiene la extraña tendencia de elegir a lo peor de lo peor, lo menos cualificado, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se basan en lo que conocen. Estos 12 eran gente sin formación, gente con serios problemas, gente con serios problemas de carácter, gente incapaz de perdonar, gente orgullosa, gente vil y poco sabia para que sean sus discípulos. Fijaos qué equipo. Pedro era impulsivo y orgulloso, Tomás dudaba, Marta vivía en el estrés, Timoteo tenía miedo, Mateo era un traidor de su patria, Juan y su hermano Santiago el mayor con un carácter tremendo, Zaqueo era un corrupto, María Magdalena prostituta, la samaritana divorciada 5 veces, Pablo
un tirano terrorista. Ahora, ¿cuál es tu excusa? No digas, no estoy cualificado, porque Jesús te dice hoy, ahora, no fuiste tú el que me eligió a mí, fui yo a buscarte. Por tanto, no digas, Señor, no valgo, date una oportunidad. Siempre hablamos de nuestra fe en Jesús, pero pocas veces hablamos de la fe que Jesús tiene en ti, porque el Señor no te ve como eres ahora, Él te ve como serás cuando esté acabado el trabajo. ¿Por qué dudas? El Señor hará contigo lo que dijo que iba a hacer. Cuando el Señor se reveló a mi vida, no paraba de decirle, ¿por qué me has elegido a mí? Y la respuesta siempre era la misma. Te he elegido a ti porque eres un desastre. Por eso he puesto mi mirada sobre ti. Lo has pasado tan mal que no te costará ser empático con el que sufre. Te he llamado para que seas como yo soy. Te he llamado para que la gente no se fije en ti, sino en mí y en lo que yo haré en ti. Te he llamado para que seas como yo soy, para convertirte en mi imagen. El Señor te ha llamado para sanar corazones, porque si tu corazón ha estado roto, tendrás los argumentos suficientes para que con la ayuda del Espíritu Santo puedas sanar quebrantados de corazón. Cuando alguien pasa por ahí, ya no va con palabras, sino con compasión. Yo he estado divorciado, he estado en la cárcel, tengo empatía, te entiendo, cuéntame. Para vestir desnudos, para confrontar las fuerzas del mal y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Muchos dicen, Señor, dame una señal de mi llamado, y no saben que el Señor ya nos ha dado señal. ¿Quieres una señal? Lee la Biblia. Ese libro, las Escrituras, no son algo que admirar, es algo que imitar, algo que obedecer. El Evangelio no se trata de ser salvados de algo, sino de ser iguales a alguien, iguales a Jesús. Eres discípulo antes que profesor, eres discípulo antes que vendedor, eres discípula antes que peluquera, eres discípulo antes que doctor, eres discípulo antes que pastor. Podrán quitarte todo, pero tu llamado nadie lo puede quitar, porque tu llamado es de Dios, tu llamado es Jesús y a seguirle a Él. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguien sabe el nombre del joven rico? Nadie, porque los que se arriesgan son los que dejan grabado su nombre en el corazón del Señor. Y será recordado eternamente por aquello que le impidió ser su discípulo, su riqueza. Eso sí se recordará. Hay una inscripción que puede leerse en la Catedral de Lübeck, Alemania. Me llamáis Señor y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no me seguís. Por tanto, si la señal te ha sido dada, el llamado ha sido lanzado, solo es cuestión de creer y obedecer. No hay nada más que hacer. Ahora, ¿qué tienes que soltar? ¿Una relación? ¿Un corazón dominado por los sentimientos? ¿Un hábito? ¿Un sentimiento de dar lástima a los demás? ¿Un sueño personal para dejar inscrito tu nombre en su corazón? Piénsalo y dile al Señor, heme aquí. Si tú crees que tengo potencial, si tú crees que puedo parecerme aquí, haz tu obra en mí. Que Dios te guarde, te bendiga y te guíe. En Cristo Jesús. Amén y amén.